es que si vos vas a la inflación del 2% y el techo lo tenés al 1%, todo el mundo está viendo una inconsistencia, y si llega a pegar el techo de la banda, tenés un problemón bueno, y obviamente daña la credibilidad, no baja más el riesgo país y demás. Entonces, uno tiene la impresión que, y ha habido críticas, como vos decís, de, che, pero ajustás con inflación pasada, entonces ¿cómo vas a bajar la inflación? Caputo ha dicho, no estamos con un crawling peg pasivo ajustado por inflación pasada, que obviamente generaría una inercia inflacionaria muy difícil de sobrellevar, sino que ese es el techo, pero Caputo apuesta que el dólar no siga pegado al techo de la banda. Pero a lo que voy, ¿no ves que por lo menos el equipo económico muestra cierto pragmatismo? No sé cuál es la información que vos tenés, si será parte de la negociación con el fondo, porque todos veían algo inconsistente en términos de lo que estaba pasando con la inflación y lo que estaba pasando con el régimen cambiario. Y bueno, dieron esa señal de que están viendo ese mismo problema. Eh, Vamos por partes. A ver. La discusión sobre las bandas es realmente una discusión estéril, a mi juicio. El A ver. problema, hay que, y tampoco es flotar versus bandas. Las bandas por naturaleza es un sistema transitorio. Yo lo que planteo es algo distinto. Argentina tiene que salir de las restricciones cambiarias. Entonces, en lugar de discutir si las bandas también, si el 2,5, si el 1%, por definición son transitorias, pero ¿por qué no discutimos cuáles son las restricciones que se pueden sacar? Porque una de las cosas que te dice cualquier inversor del exterior, Maxi, es ¿qué es el dólar MEP? ¿Qué es el dólar CCL? ¿Qué es el dólar oficial? ¿A qué dólar puedo entrar? ¿A qué dólar voy a tener que salir? Es la pregunta que me hacen, aparte de hacer macro, nuestro equipo hace mucho inversiones en América Latina, y la pregunta primera que te hace cualquiera es esta. Entonces, ¿cómo Argentina va a ser normal en términos cambiarios? ¿Cuándo y cómo vamos a ir a un tipo de cambio único? Y único significa sin restricciones. Eso hay que discutir. Hoy estaba mirando las cifras, algo que vos seguís muy de cerca, de superávit comercial para el año que viene. Bueno, ahí con el equipo que me sorprendió el número, yo lo estaba siguiendo de cerca, pero nunca pensé que era tan grande. Hay 4.000 millones de dólares que se pagan importaciones por el contado con liquidación. Y esto es muchas empresas que quieren tener libertad para poder también girar al exterior, dijeron, me olvido del dólar oficial. Entonces uno tiene que mirar cuánto es el superávit comercial de caja que va a tener y que en definitiva van a ingresar dólares al mercado oficial y cuánto en definitiva por importaciones se está gastando por el mercado CCL. Bueno, eso es una anomalía. No, Entonces, claro. primera restricción que uno dice, ¿por qué sigue la restricción cruzada? Como vos sabés, es si se compra en el mercado de contado con liquidación, tenés un congelamiento 90 días en el que no podés trabajar en el mercado oficial. Por supuesto, para eso se necesita tener reservas, pero lo que digo es, también no se puede, o tenés que anunciar si tenés que comprar más de 200 millones de pesos en el día, tenés que anunciar para hacerlo con 3 o 4 días de anticipación. En fin, si yo te digo todavía las restricciones que quedan entre Comisión Nacional de Valores y Banco Central, vamos a enumerar una cantidad en la que yo no digo hay que sacarlas inmediatamente. Tampoco, digamos, estamos en una situación de reservas como para poder hacerlo, pero sí mostrar el camino que Argentina va a un tipo de cambio único. Esa es la normalidad y eso es lo que tenemos que discutir. No si las bandas tienen 2,5, 1 y demás, porque terminamos en una discusión estéril. La realidad cambiaria va a ocurrir cuando tengamos un solo valor del dólar. A ver, es muy interesante lo que vos planteás. Ahora, ¿y por qué crees que el equipo económico está tan demorado en esa agenda y trata de hacer un poco más eh, economía o mercado cambiario artesanal, ¿no? Lo que Pañi llamaba masismo austríaco, ¿no? Ir toqueteando acá, generando allá. Es No, decir, yo creo que es injusto ponerle un rótulo político porque el equipo es técnico. Yo sí, lo que veo es un equipo que va llevándola en el día a día, que le falta ese norte que además lo necesita
la economía, cualquier comerciante, empresario, emprendedor, necesita tener un horizonte cambiario que hoy no lo tiene, quizás por la formación financiera que tiene el equipo, va llevando el tema día a día, esperando que tampoco se escape el tipo de cambio. Pero bueno, es una pregunta, acá estoy haciendo nada más que una hipótesis. Esa pregunta se la tenés que hacer a cualquier miembro del equipo económico. ¿Por qué no se plantean un camino de salida de las restricciones cambiarias? ¿Cuándo y cómo van a ir hacia un tipo de cambio único? Esa es la pregunta de fondo que debe tener Argentina. Luego uno se puede preguntar, Maxi, si el Banco Central, la tesorería interviene, si uno dice, ¿qué es lo más sano? Tipo de cambio único con una política anticíclica, es decir, que con el superávit fiscal que Argentina tiene, el Tesoro compre dólares y con eso vaya pagando los intereses de deuda, y eso también le dé sostenibilidad cambiaria y también acumulación de reservas. Puede acumular el Banco Central, puede acumular el Tesoro. ¿Es preferible que acumule el Tesoro? Sí, un segundo mejor es que acumule el Banco Central, de acuerdo también con lo que se ha dicho, que vaya evolucionando con la demanda de dinero. Aquí sí, una puerta que todavía no, y este programa da porque somos todos economistas, es cuando vos mirás, digo, nadie lo ha comentado esto, cuando vos mirás el comunicado del Banco Central de cambio de política monetaria, dice justamente, y todos acompañamos esto, que el crecimiento de la cantidad de dinero va a ir de acuerdo al crecimiento de la demanda. Y marca hoy base monetaria como 4,2 puntos del producto, Sí. y marca que esto se va a incrementar, o la proyección que tiene el Banco Central es de incrementar de 4,2 a 4,8. La Mm. diferencia entre ambos, Maxi, es 0,6 puntos del producto. 0,6 puntos del producto, tomemos 600.000 millones de dólares como el Producto Bruto de 700.000, Argentina. 700.000. Bueno, toma el tipo de cambio que quieras, pero el número entonces será 4.300 millones de dólares. Y por otra parte dice que va a comprar 10.000 millones de dólares. Entonces, hay una incompatibilidad también en los números. Si la demanda va a crecer 0,6 en términos de base monetaria, y eso significa 3.600, 4.300 millones de dólares, eso está lejos de los 10.000 millones. Entonces, también en esto hay poca claridad en términos de cómo está calculando el Banco Central. Bueno, todo esto lo que genera es, esta no es la discusión que debemos tener en materia, bueno, sí en materia monetaria, es decir, bueno, estamos en un esquema de transición, vamos a seguir un agregado monetario que a mi juicio el mejor que se maneja con demanda de dinero, y hay estudios que nosotros originamos ya hace muchos años en el Banco Central mostrando que M2 privado tiene una correlación con la demanda de dinero, pero en fin, esas cosas son las que deben dar una guía, un sentido de rumbo que hoy no tiene ni la política monetaria ni la política cambiaria. Sabes que eso que vos viste a mí también me llamó la atención, pero porque después Bausili dice, y dice en el mismo comunicado, que por cada punto del PBI de aumento de la base monetaria, monetización, comprando reservas, podrían crecer 7.000 millones de dólares 7 las mil millones. reservas, que podrían ir de 10.000 A a 17.000. 17.000. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Entonces, si la llevas de 4,2 a 4,8, ¿cómo acumula 10.000 millones de dólares Exacto, de exacto. reservas? Sí, sí, ahí hay Exacto. una incongruencia. Una Métete, Martín. inconsistencia, por lo menos. Sí, Sí. sí, Redrado, el equipo económico, en particular Caputo, suelen hablar asocian las restricciones a medidas, no sé si lo llaman así, pero me acuerdo que el gobierno anterior lo llamaba macroprudenciales, ¿no? Sí, En particular, Caputo habla de la volatilidad de la demanda de dinero en la Argentina, de la volatilidad política y de la necesidad de tener las bandas y todo este andamiaje de regulaciones para que sea viable el plan económico. Recién hablábamos de la necesidad de la liberación del tipo de cambio y la incompatibilidad con los negocios y la llegada de las inversiones que son necesarias. ¿Vos creés que exagera Caputo, que quedó tal vez como muy sensible de la experiencia anterior con Macri, donde la liberalización le hizo que se le fuera todo de las manos y terminara de la peor manera?
o que realmente son necesarios, ¿no? Todo este andamiaje de controles y regulaciones, porque si no, la volatilidad argentina sería peor aún que la existencia de los controles. A ver, dos cosas distintas, ¿no? Em, el ir hacia un mercado único, de cambios, no significa que haya que liberar. Lo que yo digo es sacar restricciones. Digo, si no estamos en la discusión bandas versus flotación, y yo digo restricciones versus tipo de cambio único. ¿Cuándo vamos a llegar a un tipo? Uno puede llegar a un tipo de cambio único y tener, como dije hace un rato, una tesorería que interviene en el mercado cambiario con política anticíclica. Y eso entonces no es una. Entonces, salimos de esa discusión que hay en la profesión, si es liberación total versus bandas cambiarias. Mi posición es, veamos cada una de las restricciones que hay en el mercado cambiario y démosle un ritmo para irlas sacando paulatinamente. Y de esa manera uno va haciendo también una prueba de cómo va reaccionando el mercado. Yo que estoy convencido que nadie entra a un mercado si no sabe cómo va a salir. Y entonces esto es lo importante en términos de mercado cambiario, no tanto de liberación o no liberación. Me parece que estamos atrapados en una discusión que no va a ningún lado, sino la conversación que hay que tener con el equipo económico es cómo vas a salir de las restricciones que tenés, cuáles son las más graves que se tienen, porque reitero, para que también, si se quiere tener menor volatilidad cambiaria, lo que hay que alentar es el ingreso de capitales, pero no el ingreso de capitales financieros, que son muy volátiles, esos agregan a la volatilidad. Justamente, ¿por qué vino Robert Merton a la Argentina? Porque juntos dirigimos en Malasia la maestría en bancos centrales para todos los bancos centrales del mundo, en particular mercados emergentes. Y lo principal que enseñamos en esa maestría es que el desafío que tiene cualquier ministro de Economía, presidente de Banco Central en países emergentes es la volatilidad, acá no solo en la Argentina, la volatilidad de los flujos financieros en el mundo que se mueven con una rapidez por una medida de Trump, por un dicho de Trump, por un comunicado, ¿no?, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco Central Europeo, o un fondo de inversión que un día toma una posición, o una mejora importante en las 7 magníficas que están llevando adelante el mercado de capitales de los Estados Unidos. Me refiero a las empresas tecnológicas. En fin, hoy los capitales se mueven alrededor del mundo con una volatilidad. Por lo tanto, lo más importante que puede tener un banco central, un ministerio de Economía, es tener los recursos para hacer frente a esa volatilidad. Y la manera de hacerlo es teniendo reservas, está haciendo una política anticíclica, es decir, comprando, dije hace un rato, comprando por parte de la tesorería para acumular cuando hay ingreso de capitales, reitero, incentivando el ingreso de inversiones directas, de exportaciones, de dólares que llegan y se clavan en la Argentina, no que entran y salen, y esa es la manera entonces de darle menor volatilidad al tipo de cambio, es tener reservas suficientes para cuando hay salida de capitales, tener un banco central a través de la cuenta de la tesorería que tenga dólares para vender, que tenga dólares para comprar y vender en el mercado de bonos. Y lo mismo es cuando hay ingreso de capitales y evitar una apreciación excesiva que no tiene que ver con la productividad del país, sino tiene que ver con la volatilidad de capitales en el mundo. Una última reflexión sobre esto. Aparte de Merton, en último mes tuvimos otra visita y una muy linda conferencia. Estuvimos compartiendo casi 2 días con Julio Velarde, presidente del Banco Banco Central, Central del de Banco Perú. de Perú, el Banco de la Reserva. ¿Por qué soy amigo de Julio? Porque asumimos juntos cuando él asumió el Banco Central y yo por mi parte en la Argentina. Bueno, él sigue siendo presidente del Banco Central y creo que eso es una de las marcas de estabilidad que tiene. Pero me decía, mira Martín, el periodo más difícil que me tocó es cuando asumió el presidente Pedro Castillo.
ustedes lo recordarán quizás de manera gráfica, aquel que venía con el sombrero, el campesino, Sí, que además terminó con un hecho de corrupción y que entiendo que todavía está juzgado. Pero me decía Julio, Martín, en ese momento de Perú se fueron 10 puntos del producto. ¿Y cómo le hice frente? Bueno, porque había acumulado reservas. Perú es el país que tiene más reservas máximas de América Latina, 27% del producto. sí, Bueno, impresionante. eso es lo que le había permitido reducir la volatilidad y no medidas o restricciones que no son macroprudenciales, ¿eh? Las medidas macroprudenciales son aquellas que protegen al sistema financiero. Esas son medidas cambiarias, las restricciones, que se generaron en un mal momento y que lamentablemente se han sacado muchas, pero todavía seguimos teniendo dólar MEP, dólar contado con liquidación, y eso no es tener normalidad cambiaria. Acá estaba con Velarde. Exactamente, en la conferencia que vimos juntos en la Bolsa de Comercio. ¿Estaba Giordano también? ¿O quién Estaba es? Osvaldo porque estamos haciendo varias cosas entre Fundación Capital y Ah, Fundación mira. Mediterránea, y este es un evento que hicimos en conjunto. Para el año que viene tenemos una agenda interesante de trabajo donde vamos a profundizar en el tema bimonetarismo, ¿no? Y justamente lo trajimos a Julio para que nos hablara de cómo funciona el sistema bimonetario. En ese gráfico estás viendo las Ah. reservas justamente de los países y cómo se compara Argentina. Claro, mira, justo lo que hablábamos. Mirá, y Perú 31% del PBI. TBI, Eh, nosotros 6,2, Maxi. No sé si mirás el número que yo estoy señalando en ese gráfico, ¿no? eh, 6,2 estás tomando las brutas. Estoy tomando la bruta, aún siendo generoso. Si Pero tomo las son netas, todas nos agarramos. prestadas, son todas No, prestadas las del Banco Central. no, no, sí, si agarro la neta nos agarramos la cabeza, pero digo, para Claro, comparar, en serie histórica siempre se han comparado las brutas, pero bueno, las sí. brutas nuestras, como vos sabés, tienen swap Son de muy China, brutas. son muy, habría que ponerle un asterisco y decir, bueno, a eso hay que deducirle el swap con China, los Y la mitad encajes, se va con China, bueno, los depósitos los encajes de la los gente. depósitos en dólares, con lo cual lo que quería mostrar ahí es la distancia que tenemos con otros países latinoamericanos, cualquiera sea la ideología. Hasta mirá Colombia, digamos, por supuesto Brasil tiene un banco central. Y el riesgo país, ¿no? Esta semana Eh, Caputo dijo ahí exactamente, en el stream exactamente. Bueno, la correlación, Maxi, entre reservas y riesgo país, ¿no? sí. Esta semana en el stream de carajo, este stream oficialista, digamos, medio Ujú. extravagante, Caputo dijo, bueno, si el riesgo país baja 100 puntos, como tiene Perú, nos Sí. mamamos, dijo, ¿no? Fíjate Uruguay y demás. Hay que hacer cosas para eso, ¿no? Sí, o sea que por ahora no hay riesgo de que tome en exceso el ministro de Economía argentino, ¿no? Ahora, Así parece. lo que te pregunto, claro, y este señor Velarde, que está desde la época de Fujimori, ¿no? 96, ¿no? Que se No, hizo no, la no, no, reforma no, constitucional. no, asumió, no, ya tiene 20 años, asumió en el 2005, casi contemporáneo conmigo. En el 2005, claro, en el Sí, 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 2005, sí, o sea, sí, sí, posterior. sí. Justo Es antes de que llegara posterior, Alan García, mirá, justo de llegar exactamente, a... la segunda versión de Alan García, pero bueno, después lo tuvo, no sé, a Pedro Pablo, bueno, a Alejandro Toledo, a Pedro Pablo Kuczynski, a Es este decir, personaje. deben haber pasado más o menos 15 presidentes peruanos, porque hubo Yo sí varios te que no digo, cumplieron mandato. y- Sí, y no sé la respuesta. Si me preguntás quién es el presidente de Perú, no lo sé ahora. Digo, han claro. cambiado tanto y van a una elección en abril, además. Me Pero decía tienen 100 este. puntos de riesgo país, estabilidad y demás. Otros dirán, bueno, pero tiene el problema distributivo, sí, pero Bueno, eso es otro depende de la tema ese. calidad de los gobiernos. Pero por Calidad lo del menos tenés la gobierno, cancha. Bueno, de la calidad de la política impositiva, de la calidad de la política educativa, que es un eje central para redistribuir ingresos, pero no de la política monetaria y cambiaria. claro, pero es muy interesante ahí lo que planteé. ¿Y qué crees que, que- que- que está faltando en Argentina? Vos, no sé, has ido este año no sé cuántas veces a Nueva York, a Londres, ahí Ujú, contabas Malasia, Singapur, hablas permanentemente con inversores internacionales, también con funcionarios ujú, del FMI, de los burócratas de Washington, ¿no? De los organismos internacionales. ¿Y ujú. cómo perciben a la Argentina? ¿Qué es lo que perciben en términos políticos y de la política económica? ¿Qué es lo que genera que Argentina, como dice el propio Caputo, viene en un sendero donde despejó incluso ahora el riesgo político, tuvo la elección y demás, y a él lo sorprende que el riesgo país
siga estando en un nivel elevado y que la verdad que el financiamiento privado que ha habido para el Estado argentino ha sido pero muy acotado, ¿no? Totalmente distinto a lo que le pasó a Caputo con Macri en el Sí, otro periodo, ¿no? sí, sí, es interesante esto, ¿no? En el periodo anterior, en el gobierno de Macri, fue el soberano que arregló, el soberano digo, el país que arregló un Sí. problema central, que era el problema de los fondos buitres, el problema de los llamados holdouts, y ahí se abrió el mercado de capitales para Argentina, y luego vinieron las empresas. Acá primero están viniendo los corporativos y luego están viniendo, bueno, o llegará, o tuvimos esta primera emisión la semana pasada en el mercado local. A ver, ¿qué veo en el mundo? Es curiosidad con respecto a la Argentina. Esto es un factor distintivo, ¿no? Porque siempre me tocaba plantarme en el mundo como un economista latinoamericano que nació en la Argentina, perdón, pero, pero las preguntas sobre Argentina eran muy pocas. Ahora hay muchas preguntas sobre Argentina, en particular hacia dónde va, pero no hay inversiones nuevas, incluso en el sector más atractivo que hoy tiene el país, que es el sector petróleo y gas. Observemos también, hay un gran CEO y presidente de YPF, que con una gran visión y una gran pasión también, que es muy importante cuando uno pone pasión en lo que hace. Y sin duda me ha tocado conversar con Horacio Marín y la síntesis cuando termina de comentarme le digo, la verdad tenés mucha pasión en lo que haces y bienvenido sea, pero se le han caído muchas cosas de las que se había planteado aún en este sector, ¿no? Primero fue Petronas, recuerdan, con la Mm. planta de licuefacción, Después Shell, sí. luego de Buena Shell, ahora está entusiasmado con un acuerdo con la empresa petrolera de Emiratos Árabes, en fin, pero todavía son proyectos y vos no ves nuevos jugadores tampoco en el sector vaca muerta, petróleo y gas, que tiene grandes rendimientos, ha mejorado muchísimo la productividad, pero no vienen nuevos jugadores, ¿no? Con lo cual, lo que digo es, por ahora, Maxi, sobre Argentina hay curiosidad. ¿Por qué no baja el riesgo país? Bueno, primero porque la pregunta central es qué capacidad de pago tiene la Argentina, y ahí no solo importa el superávit en pesos, sino también cuántos dólares tenés. Y está claro que el apoyo internacional va a hacer que Argentina esté disipado la posibilidad o la nube de que pueda haber default. Esto se lo digo a todos mis clientes, a todos los que me preguntan, tanto en conferencias como en charlas privadas. Pero bueno, todavía, como decíamos hace un rato, Maxi, tenemos un pago el 9 de enero y todavía no tenemos programa financiero para el año, con lo cual, hasta que eso no ocurra y no se disipe un programa financiero de largo, no tengamos un tipo de cambio único, otra pregunta central que hace cualquier inversor internacional, el riesgo país difícilmente caiga. Vos siempre, creo que en alguna de las charlas que hemos tenido así en privado, siempre me decía, bueno, que te preguntan dos cosas muy elementales. ¿A qué dólar voy a entrar? ¿A qué dólar voy a salir? Así Y es, si voy a salir y si voy a poder salir. así Digamos, es. esto habla de que todavía no se ha podido disipar la idea de que el régimen cambiario es transitorio. Digamos, esto que Así vos es. decís, que te preguntan por un MEP, un contado con liquidación, un oficial y restricciones o medidas que van cambiando todo el tiempo. Exactamente, y vos lo decías también en una de tus preguntas, las bandas cambiarias por definición es un esquema transitorio y lo que Argentina necesita, primero para que haya más inversión, pero por supuesto para bajar riesgo país, para que Argentina pueda volver a los mercados de capitales internacionales, es tener certidumbre, previsibilidad cambiaria, y eso con las últimas medidas no lo ha logrado. Pero ha habido países que han estabilizado en procesos largos, Israel, Ujú. Chile también, que han tenido bandas cambiarias durante un proceso largo, ¿no? Durante muchos años. Y han sido procesos en los cuales han logrado atraer inversiones y, eh, Pero había
había un tipo de cambio único, Claro, había, digamos, no había MEP, no había contado con liquidación ni en Israel ni en Chile, había bandas cambiarias, pero había un tipo de cambio único, en claro. donde si vos podías comprar, vender, poder remitir dividendos, poder pagar deuda por ese dólar. Eso es lo que, por eso te decía, hay que salir de la discusión bandas o no bandas. Veo que la profesión está muy atada a esa discusión y la verdad que yo propongo otra cosa. Propongo, dejémonos discutir bandas cambiarias, porque el equipo económico se pasó además justificando por qué las bandas cambiarias estaban bien calibradas. Y yo le decía, miren, la profesión decía por qué no, y nos pasábamos en una discusión estéril, porque no llegábamos a ningún lado. Las discusiones son buenas cuando yo me pongo a conversar con ustedes dos, ustedes tienen dos puntos de vista distintos, o yo los convenzo a ustedes o ustedes me convencen a mí, llegamos a una síntesis, o tomo algunas ideas de ustedes, de eso se trata. Pero esta discusión de bandas versus tipo de cambio libre totalmente no sirve. Lo que sirve es, bueno, es lógico llegar a un tipo de cambio único, lo que necesita la Argentina, el equipo económico va en esa dirección. Yo estoy convencido que quieren ir en esa dirección. Bueno, empecemos a explicitar cómo se sale de las restricciones y cómo vamos hacia un país normal, que tenga un solo tipo de cambio y que, aunque tengan procesos largos de bajar la inflación, yo creo que en eso sí también no hay que tener urgencia. Urgencia todos tenemos, por supuesto que queremos que la inflación esté lo más baja posible, pero cuando miramos otros procesos, como vos lo señalás, Maxi, Chile de los 90, Israel, llevó tiempo bajar la inflación a un dígito, ¿no? Por lo tanto, pero sí lo que necesitamos es más inversión. Yo creo que hablamos en esta charla mucho, Maxi, de tema cambiario, financiero, pero hay otro sector muy importante que es la economía real, y que empieza a discutir los problemas de empleo, a pesar de que el número ayer salió relativamente positivo, pero sin duda las industrias que generan empleo están en dificultades y ahí es donde también tenemos que plantear una hoja de ruta que sea superadora. Y esa era la pregunta que quería hacerte. ¿Qué estás viendo en términos de, si se quiere, de desarrollo productivo, de modelo económico más integral para la Argentina, ¿no? Porque el gobierno dice, bueno, yo les ofrezco estabilidad, ordenar la macro, y acá tenemos tres motores que van a arrastrar toda la economía, tres motores principales, que son el agro, minería, vaca muerta o petróleo y gas. Y después, bueno, dejar a los animal spirits que se desarrollen en el sector de economía de conocimiento, en el sector servicios, donde sea, con una economía muy, muy abierta, ¿no? ¿Vos qué imaginás en términos productivos para la Argentina? Insisto, tu experiencia en el sudeste asiático, porque es muy interesante, porque yo creo que el gobierno tiene una visión de la experiencia del sudeste asiático que es, no sé, es raro, digamos, ¿no? No es lo que No sé. cuentan todos los que han estudiado los modelos de desarrollo reciente, o en tu caso no solamente lo has estudiado, sino que has estado mucho tiempo ahí En la yendo y práctica. viniendo, ¿no? En la Ujú. práctica, exactamente. Pero por eso, ¿qué ves vos hacia adelante? Si sale bien, si ordenan la macro, ¿ya está? No, Hay una Argentina donde uno puede decir hay una posibilidad de crecer hacia adelante sostenidamente, con empleo, con buenos salarios. tener una macro ordenada es una condición necesaria, pero no suficiente para asegurar crecimiento y desarrollo. Y vos mencionaste también dentro de tus conceptos integralidad, ¿eh? No se puede tener un país solo para 20 millones de argentinos. Si no hacemos más de lo que se está diciendo y se implementa bien, además, por supuesto, estamos generando un país para, yo te agrego otros dos sectores más, pero vos mencionaste el sector energía, el sector minería, agro, servicios del conocimiento, servicios vinculados a la tecnología, centros de datos, inteligencia artificial. Tenemos muy buena capacidad de recursos humanos y también tenemos energía, con lo cual ahí tenemos dos vectores que coadyuvan para tener una industria pujante. Y servicios financieros también. El Mm. crédito tiene un solo lugar para ir, que es para arriba, creciendo, porque viene del piso.
Pero eso sin duda alcanza a, vamos a ser generosos, la mitad de los argentinos. Algunos me dirán, Martín está siendo exagerado. Bueno, seamos exagerados en ese sentido. Pero ¿qué hacemos con los otros 24 millones? Y esto está claro que ahí se necesita una agenda de trabajo que enfoque en los problemas de los sectores productivos. A mi juicio hay tres vectores centrales allí: el vector logístico, el vector costo de transporte. Argentina necesita más y mejor inversión en infraestructura física y digital. Argentina necesita también una estructura de reducir la tasa de interés. Por supuesto, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, pero también con la política de encajes que tenga el Banco Central. Los encajes no deben utilizarse para poder captar títulos públicos o que los bancos estén utilizando su liquidez para constituir encajes en títulos públicos. Eso se ha hecho por norma en los últimos meses, incluso se ha prorrogado la norma, creo que es la 8306, se prorrogó en noviembre hasta marzo, que es la norma que permite constituir encajes con títulos públicos. Eso, a mi juicio, es un gran error, porque lo que está sacando es liquidez que puede ir hacia prestarle a los sectores productivos y de esta manera bajar la tasa de interés, reconfigurar también el sistema financiero para tener los bancos en el mercado de corto, el mercado de capitales en el mercado intermedio, y pensar también qué rol va a jugar el ANSES en términos de financiamiento de largo plazo para Argentina como un inversor institucional. Ya hay mucho para discutir, pero claramente Argentina necesita costos financieros más bajos para que las pymes puedan realmente ser competitivas. Y el tercer vector es una Argentina federal. Argentina necesita devolverle a las provincias impuestos que han dejado de ser coparticipables o que han dejado de ser parcialmente coparticipables, lo que se llama en la jerga tributaria, Maxi, asignaciones específicas. Durante muchos años hemos tenido como un queso gruyere el sistema impositivo, le ha ido sacando recursos a las provincias. Por ejemplo, el impuesto, el IVA que por naturaleza tiene que ser coparticipable un 100%. Bueno, un 11% de eso es una asignación específica que va a financiar la seguridad social. Un impuesto tremendamente distorsivo, como es el impuesto al débito o al crédito, el 100% va a financiar la seguridad social y tendría que ser en su porción coparticipable. Entonces, una verdadera transformación federal. Entonces, Argentina necesita más federalismo, mejores políticas en términos de financieras, de tasas de interés, necesita más infraestructura, y te agregaría una cuarta, que es una política exportadora mucho más agresiva en términos de reducir aranceles o reducir trabas para arancelarias que tiene la producción argentina en el mundo. Último concepto y cierro con esto. La oportunidad que hoy tiene nuestro país, una de las tantas, realmente viene el viento a favor para la Argentina y para esta región del mundo, es que se están reconfigurando las cadenas de producción en el mundo, las cadenas de suministro, las cadenas de proveedores. Hoy lo que se busca, y siempre lo digo sobre todo en charlas que doy en el interior de Argentina, se busca en el mundo los proveedores más confiables, no los productores más baratos, porque el mundo hoy piensa en la hipótesis de conflicto entre China y Estados Unidos. Y en particular, cuando uno habla con cualquier europeo, lo primero que yo pregunto es, ¿cuál es tu balance de riesgos? Te ponen el conflicto militar, lo tienen al lado. Y bueno, entonces las industrias lo que buscan es, dame proveedores confiables. Bueno, Argentina tiene mucho allí para insertarse en cadenas de producción, ahí hay que hacer mucha inteligencia de mercado. Eso lo tiene que hacer la Cancillería con la Secretaría de Producción para abrirle mercados, para bajarle barreras, para tener... Hoy vivimos un mundo muy transaccional. Entonces, ¿qué es esto de bajar aranceles unilateralmente? Esto es muy naif, te diría, muy inocente en este mundo, ¿no? Quizás iba en otro mundo mucho más multilateralista, pero hoy es un mundo... A mí me encanta el multilateralismo, pero soy también realista. Y el realismo marca es que todo es negociación bilateral. Bueno, por lo tanto es qué me das y qué te doy. Y es una política económica internacional absolutamente transaccional que nos permitiría, sí,
Si bajamos aranceles, también qué aranceles le bajamos a la producción argentina en el mundo y de esta manera mejoramos la rentabilidad de las exportaciones. Vos dirías ahí menos dogmatismo o menos ingenuidad en la política comercial. Menos ingenuidad y pensar que el mundo, por supuesto, Estados Unidos es muy importante, por supuesto, Israel es muy importante, pero hay otras áreas. Yo marco siempre para las pymes la importancia de América Latina, primero por la profundización de acuerdos comerciales con América Latina. Pongo un ejemplo, México tiene mucha complementación con la Argentina, es un país que le damos poca importancia desde el punto de vista comercial. Una industria que está muy complicada, Maxi, la industria vitivinícola. Hoy Argentina para exportar vinos a México tiene que pagar un 12% de arancel, tanto para vinos como para mosto de uva. México importa de Nueva Zelanda, de Australia, de Chile, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, vino arancel cero. Claro. Entonces ya tiene una ventaja competitiva. Bueno, en algún momento cuando estuve en esa negociación lo que nos pedían es, muchachos, ustedes en Argentina no produzcan tequila con el nombre tequila, produzcanlo con cualquier nombre, pero el nombre tequila es lo que se llama en la negociación económica internacional denominación de origen, como lo hicieron los franceses con el champán, que vos no podés producir champán si no tenés que producir vino espumante. Bueno, ellos quieren, bueno, esas cosas, ese quid pro quo hay que poner sobre la mesa y esa gimnasia nos está faltando. Ahí está claro. No, y el otro tema de lo que vos decías de China, ¿no? La Argentina hoy tiene a China como su principal socio comercial, porque las políticas de corto plazo te han llevado a que, bueno, este año la estrella en el comercio exterior argentino ha sido China. Ya Sí, ha sido sin duda. por lo que se quejaban los farmers del plan de emergencia con las cerealeras, ya ha Ujú. sido porque de la baja de aranceles para importación, el caso emblemático es los autos, los chinos se han quedado casi con todo, ¿no? Así Es decir, es, así es, así es, así es. han ingresado fuertemente. Martín, la última, Dale. Martín General, la última para Sí, Redrado, y te agradecemos como siempre. aprovecho, aprovecho su gran experiencia y conocimiento en términos de los bancos centrales, la política monetaria, no solo de Argentina, sino en el mundo, porque hoy se efectuó la suba de la tasa del Banco de Japón, que todo el Por mundo favor. miraba con atención, es la más alta en 30 años, y bueno, se habla de esto que Japón tiene 260% del PBI en deuda, es el país que tiene más deuda sobre PBI en el mundo y que la mayor apalancamiento para el carry trade internacional proviene de allí. Entonces, hay mucho sensacionalismo en torno a esto y los mercados. Le quería preguntar, ¿es grave, es para preocuparse en los mercados emergentes? ¿Es algo muy trascendente o no es tan así? Hoy Japón tiene una influencia importante regional en Asia, o sea que genera siempre movimientos cambiarios en los países asiáticos, pero diría que a partir de la crisis de finales de los 90, hoy ya no hay un efecto dominó. Sí, quizás el último efecto dominó que tuvimos o que puede tener un efecto sobre Argentina es cuando China mueve en términos de alguna restricción tanto arancelaria como algún movimiento de tasa de interés. Pero no, yo veo el tema de Japón bastante más encapsulado. Por supuesto, hoy es la noticia del día, sobre todo cuando el mundo está yendo hacia reducción de tasa de interés. Ayer vimos un número de inflación muy bueno en los Estados Unidos y, por supuesto, más preocupación en términos de empleo. También en el Banco Central Europeo y en otros bancos centrales. Por lo tanto, lo que llama la atención, Martín, es bueno, va a contramano del mundo, pero tiene que ver también con, venía de tasas de interés negativas Japón, así que está entrando en un ritmo de normalidad también para que haya mayor ahorro y que pueda tener, reitero, algún impacto encapsulado, pero estaba mirando los mercados del mundo, bueno, están todos para arriba, ¿no? Esperemos, ¿no? Porque como decíamos también, nosotros, Argentina está con viento a favor hoy, ¿no? Así es. En el mundo. Hay algunos gurúes, no sé, Rey Dalio, lo escuchaba ahí, que dicen, ojo que en cualquier momento esto explota. Bueno, después si hay O- un o- cisne negro, sí, sí, sí. obviamente Argentina va a ser una hojita en el viento y esperemos que Trump y Scott Bessent se pongan firmes para ayudarnos. No, Pero, siempre igual, Maxi, hay que estar preparado para un cisne negro, por eso tener claro, reservas es lo está único bien. que, Está como, bien. como nos decía perdón, que nos decía
Julio Velarde, yo no lo veía venir a Pedro Castillo de ningún lado, apareció, ganó y la gente se llevó 10 puntos del producto. Bueno, hay que estar preparado para esas cosas. Está claro. Martín, gracias, un gusto, como siempre. Gracias por Un sumarte al abrazo, stream de Hora Play. Muchas un gracias. placer conversar con ustedes. Hasta la Gracias. próxima. Bueno, Martín, muy interesante, como siempre, Redrado, una charla larga hemos tenido en el stream de Hora Play, en MMD. Cerramos acá, Martín, dame el cierre de mercado, porque ya llega Claudio Jacqueline con Ahora en Jaque, con Julie Maglietti, y hoy tiene un invitado especial, Carlos Pañi, muy interesante, voy a quedar ahí viéndolos, me los cargo en el celular y voy a estar prendido a Hora Play, escuchándolo a Pañi con Claudio Jacqueline. Bueno, cayó 5 pesos hoy el dólar mayorista. Eso que vos mostraste o que comentaste ayer de la curva intradiaria, la operación del mercado, tuvo la línea toda derecha las primeras 2 horas más o menos. Como ahí, no sé si fue el Tesoro o quién, pero evidentemente había órdenes de venta grandes en el mismo precio.